Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un día más de lectura bíblica. Mi nombre es Flor, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Gracias por estar aquí, gracias por tener ese deseo de querer iniciar tu día con Dios, de querer leer su palabra y de querer aprender un poquito más acerca de Él. El día de hoy vamos a continuar nuestra lectura en 2 de Samuel. Vamos a estar leyendo los capítulos 10, 11 y el capítulo 12. Y el día de hoy también estamos continuando con una nueva versión. El día de ayer comenzamos a leer en la Reina Valera actualizada o la Reina Valera 2015 y hoy vamos a seguir con esa versión. Para las personas que no tienen una Biblia, les recuerdo que voy a estar poniendo mi Biblia aquí de este lado de la pantalla para que me puedan seguir, pero también me pueden seguir en la aplicación YouVersion o Bible App. En la aplicación de la Biblia, allí pueden buscar la versión Reina Valera 2015 o Reina Valera actualizada y ya pueden pasar al segundo libro de Samuel en el capítulo 10. Allí vamos a estar iniciando nuestra lectura. Pero bueno, espero y estén teniendo un gran día el día de hoy y vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por este momento. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra libremente, porque la podemos leer libremente también, Señor, sin ninguna preocupación de persecución. Y te doy las gracias, Señor, porque tú pones ese deseo en nuestro corazón de buscarte a ti, Padre, de querer pasar tiempo contigo, Señor, de crear este hábito de estar contigo todos los días, Señor, de iniciar nuestros días contigo, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que está aquí, Señor, y que tú honres ese deseo, Señor, del corazón de ellos, de querer estar contigo, de querer aprender más acerca de ti, Señor. Te pido que los bendigas y que tú hables a sus corazones según la necesidad que hay en estos momentos en cada una de la vida de ellos, Padre. Te pido que te quedes con nosotros y que seas tú ministrando en estos momentos de lectura, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, Señor, y que también nos ayudes a meditar todos los días en lo que estamos leyendo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo número 10 de 2 de Samuel. El rey de Amón afrenta a David. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Anún reinó en su lugar. Entonces David pensó: mostraré bondad a Anún, hijo de Naas, porque su padre mostró bondad conmigo. David envió a sus servidores para consolarlo por la muerte de su padre, pero cuando los servidores de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los jefes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor: ¿te parece que David está honrando a tu padre porque te ha enviado personas que te consuelen? ¿No te habrá enviado David a sus servidores para reconocer y espiar la ciudad a fin de destruirla? Entonces Anún tomó a los servidores de David, les rapó la mitad de su barba, cortó sus vestidos por la mitad hasta sus nalgas y los despidió. Le informaron a David y él envió a encontrarlos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. El rey mandó que les dijeran: permanezcan en Jericó hasta que les crezca la barba y entonces vuelvan. Derrota de la coalición siro-amonita. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón enviaron a tomar a sueldo a los sirios de Bet-rehob, a los sirios de Soba 20,000 hombres de infantería, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y dispusieron la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Al ver Joab que el frente de batalla estaba delante y detrás de él, eligió a algunos de entre todos los escogidos de Israel y dispuso sus escuadrones para enfrentar a los sirios. Puso al resto de la gente bajo el mando de su hermano Abisaí, quien dispuso sus escuadrones para enfrentar a los hijos de Amón,
Y Joab dijo: si los sirios son más fuertes que yo, tú me darás auxilio, pero si los hijos de Amón son más fuertes que tú, yo iré a auxiliarte. Esfuérzate y luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con la gente que estaba con él, para combatir contra los sirios, pero estos huyeron ante él. Al ver que los sirios habían huido, los hijos de Amón también huyeron ante Abisai, y entraron en la ciudad. Entonces Joab dejó de atacar a los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadadezer envió a traer a los sirios que estaban al otro lado del río. Estos llegaron a Elam, teniendo al frente de ellos a Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Cuando se le informó a David, este reunió a todo Israel y cruzando el Jordán llegó a Elam. Los sirios dispusieron sus escuadrones para enfrentarse con David y combatieron contra él, pero los sirios huyeron ante Israel, y David mató de los sirios a 700 hombres de los carros y a 40,000 jinetes. También hirió a Sobac, jefe del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver todos los reyes vasallos de Hadadezer que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron, y los sirios tuvieron miedo de volver a socorrer a los hijos de Amón. Capítulo 11. Crimen de David contra Urías el Eteo. Aconteció al año siguiente, en el campo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hicieran saber a David, diciendo: yo estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó cómo estaban Joab y el pueblo, y cómo iba la guerra. Después David dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió del palacio, fue enviado tras él un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Informaron de esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Entonces David preguntó a Urías: ¿no has llegado de viaje? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están en cabañas, y mi señor Joab y los servidores de mi señor están acampados al aire libre. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré semejante cosa. David dijo a Urías: quédate hoy también aquí y mañana te dejaré ir. Entonces Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. David lo invitó y Urías comió y bebió con él y lo emborrachó. Pero al anochecer él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías, y en la carta escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David, y murió también Urías el Eteo. Joab mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla.
e instruyó al mensajero diciendo. Y saben, aquí quiero hacer una pausa porque esta historia realmente es muy triste. Saber que David, un hombre conforme al corazón de Dios, está haciendo esto. Y yo siempre me pregunto acerca de Betsabé, porque en realidad no se dice mucho acerca de ella, no se dice qué es lo que ella pensaba, qué es lo que ella sentía acerca de todo este asunto, pero yo me imagino que ella se sentía como con las manos atadas, porque ¿qué podía hacer ella en contra del rey David? O sea, ¿será que ella se podría levantar en contra de él y decirle no, no puedo hacer esto? Yo creo que ella tenía mucho miedo. Y también pues imaginarme que al enterarse ella que su esposo estaba muerto, creo que su dolor fue mucho más grande. Creo que también pudo haber sentido impotencia ante toda esta situación con el rey David, ¿verdad? Porque ella se presenta ante él y creo que más que nada él la tuvo que haber obligado, ¿verdad? Porque como dije, él era el rey de Israel, entonces ella no se... Claro que siempre hay una opción, ¿verdad? Pero yo creo que en ese sentido como que ella se sentía acorralada y de decir, pues no, no puedo hacerlo, no me puedo acostar contigo, sino que, no sé, ella simplemente se sometió a las órdenes de su rey y accedió a lo que él le estaba pidiendo, aunque ella no quería hacerlo. Y la deshonró. Creo que esa sería una palabra correcta en esta situación. La deshonró, aunque claramente pues ella ya estaba casada, pero la deshonró. Y después mató a su esposo y después de todo lo que le sucedió a ella, todo esto que David la hizo pasar y después enterarse de que su esposo también había muerto, yo creo que tuvo que ser un tiempo muy difícil para ella. Joab mandó a informar a David de todos los detalles de la batalla e instruyó al mensajero diciendo: cuando acabes de exponer al rey todos los detalles de la batalla, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice: ¿por qué se acercaron a la ciudad para combatir? ¿No sabían que ellos tirarían desde arriba del muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No fue una mujer quien arrojó sobre él desde arriba del muro una piedra de molino y él murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron al muro? Entonces le dirás: también tu servidor Urías el Eteo ha muerto. Fue el mensajero y al llegar contó a David todas las cosas que le había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces los arqueros tiraron contra tus servidores desde arriba del muro y murieron algunos de los servidores del rey. También tu servidor Urías el Eteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero: así dirás a Joab, que esto no parezca malo a tus ojos, pues la espada devora unas veces a uno y otras veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho pareció malo a los ojos del Señor. Capítulo 12. Natán amonesta a David. El Señor envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor,
que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Heteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Heteo, para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Señor: He aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: El Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Muerte del primer hijo de Betsabé. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que al 7º día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: He aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron la comida y comió. Sus siervos se preguntaban: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Nacimiento de Salomón. David consoló a Betsabé, su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. El Señor amaba al niño y envió un mensaje por medio del profeta Natán, quien llamó su nombre. Aquí está un nombre diferente que no había mirado yo. Y quien llamó su nombre Yedidías, a causa del Señor. David captura Rabá Amón. Joab estaba combatiendo contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David diciendo: He combatido contra Rabá y también he tomado el barrio de las aguas. Ahora pues reúne al resto del pueblo, acampa contra la ciudad y tómala tú, no sea que tomándola yo sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo, fue a Rabá, combatió contra ella y la tomó. Entonces tomó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 33 kilos de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. También sacó mucho botín de la ciudad. A la gente que estaba en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, trillos de hierro y hachas de hierro. También la hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los hijos de Amón. Luego David regresó con todo el pueblo a Jerusalén. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero y estén disfrutando la lectura en este libro de Segunda de Samuel. También les pido que si este plan, estos videos están siendo de bendición en su vida, que por favor no olviden regalarme un like en este video y también suscribirse para que no se puedan perder de ningún video de este plan de lectura de un año. Les recuerdo que cuando ustedes le dan un like a este video, YouTube lo sigue recomendando a personas que tienen los mismos intereses. Entonces eso me ayudaría mucho y también de esa manera más personas se pueden unir a esta lectura diaria. Que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el día de mañana para un día más de lectura bíblica.